La apnea del sueño es una patología multifactorial. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, hay tres tipos de apnea del sueño principalmente. La apnea del sueño de tipo central, en donde está abolido el estímulo para que desde el punto de vista cerebral, para que los músculos movilicen lo que es la caja torácica en los movimientos respiratorios. La otra es la apnea respiratoria obstructiva, que por lo general es la que vemos los otorrinos inicialmente, en la que hay una oclusión al paso de aire desde la parte superior de las vías respiratorias hacia los pulmones. Y la apnea mixta, en donde está presente tanto la apnea central como la apnea obstructiva. Los otorrinos, como dije anteriormente, son principalmente nos llega el paciente con apnea obstructiva del sueño, porque tiene una obstrucción a nivel de las vías respiratorias superiores, bien sea a nivel de las fosas nasales, de la rinofaringe, de la orofaringe o de la hipofaringe, en donde se produce un colapso del paso del aire a este nivel y el paciente pues queda durante un periodo de tiempo sin respirar o sin llegar aire, el flujo aéreo hacia los pulmones. Hay factores de riesgo importantes, entre ellos está la edad. Tener más de 40 años, por lo general, puede presentarse la apnea del sueño incluso hasta los 70 años. Es un pico en donde por lo general se presenta, aunque hay pacientes más jóvenes, incluso niños con hipertrofia adenoidea, que pueden presentar apneas del sueño. Pero el pico principal es eso, para tener más de 40 años. El segundo aspecto es el sexo masculino. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Desde 2 al 4% de los hombres presentan apnea del sueño y del 1 al 2% de las mujeres solo presentan esta patología. El otro punto importante es la obesidad. El hecho de tener sobrepeso, tener abdomen prominente y cuello ancho por sobrepeso, produce o agrava o incluso puede hacer que la apnea del sueño se presente. El consumo de alcohol, sedantes para dormir, tranquilizantes o incluso antialérgicos. Otro aspecto importante que a veces las personas no toman en cuenta es el hecho de la presencia de reflujo gastroesofágico. No es que produce la apnea en sí, pero si el reflujo gastroesofágico inflama todo lo que es la mucosa de la hipofaringe, pues inflamada y relajada, pues también puede producir obstrucción a ese nivel. Y otro aspecto es la retrognatia, es la disminución del diámetro anteroposterior del maxilar. En cuanto la lengua es muy grande para la cavidad en donde se encuentra, entonces se traslada hacia atrás y también produce obstrucción de la vía superior. Tenemos las manifestaciones neurológicas o neuropsicológicas, entre las cuales está inicialmente la pérdida de memoria, incluso pérdida de la atención, somnolencia diurna. Es importantísimo en estos pacientes lo que refieren, que es estoy continuamente cansado, estoy continuamente fatigado. Son pacientes que durante el día en algunas actividades pueden quedarse dormidos. Es más, es considerado incluso que padecer de apnea del sueño es la segunda causa de accidentes de tránsito después del alcoholismo. ¿Okay? El paciente en teoría no debería hacer alguna actividad que amerite de extremada vigilia porque el paciente se mantiene dormido durante el día. De hecho, en el interrogatorio nosotros tratamos de que el paciente nos llene una pequeña encuesta que se llama escala de somnolencia de Epworth, a través del cual nosotros podemos saber o más o menos tratar de objetivizar qué tanto se está durmiendo el paciente durante el día. Se habla de que el paciente sufre de una cefalea matinal, de dolor de cabeza al despertar, y se describe que los cuadros de hipoxemia durante la noche producen aumento de la presión intracraneal, o sea que definitivamente hay un daño importante a nivel cerebral y que por eso el paciente sufre de cefalea matinal. Otra es la alta asociación que hay entre la apnea del sueño y el desarrollo o el agravamiento de la hipertensión arterial. Los pacientes con apnea del sueño o empiezan a hacer hipertensión arterial o agravan su hipertensión arterial. Además, esos cuadros de hipoxemia durante la noche pasan de bradicardia, o sea, de latidos muy lentos a latidos muy rápidos, de bradicardia a taquicardia. Y eso a la larga produce taquiarritmias, isquemias y alteraciones cardiovasculares importantes. Todo esto empobrece muchísimo la calidad de vida del paciente, sobre todo porque durante el día está fatigado, está cansado, eso lo deprime e incluso hay una alta asociación
de apnea del sueño con disfunción sexual y principalmente en los hombres con impotencia. No todos los pacientes con impotencia tienen apneas del sueño, pero muchos o gran mayoría de los pacientes con apnea del sueño también pueden quejarse de disfunciones sexuales e impotencia. Estoy sufriendo de hipertensión, me tengo que parar varias veces en la noche para ir al baño, me siento fatigado, me estoy durmiendo durante el día. Entonces el interrogatorio es básico para orientar más o menos el diagnóstico. Posteriormente, el examen físico. Se ve a un paciente con retrognatia que además está obeso, que además consume alcohol, pues entonces eso me puede orientar un poquito a que el paciente seguramente está desarrollando esa patología. Pero como examen físico principal, se debe realizar una nasofaringolaringoscopia, es decir, es un estudio endoscópico desde la punta de la nariz hasta la parte más posterior, que es la base de la laringe, ¿ok? Para ver en esa porción qué está pasando durante toda esa vía respiratoria. Inclusive hacer un procedimiento muy sencillo que se llama maniobra de Müller. Al paciente se le hace la endoscopia, se le pide trancar la nariz e inspirar. En ese momento se ve por endoscopia directa qué pasa con los músculos de la hipofaringe. Y si se cierra o se colapsan, pues ya uno puede tener una idea de qué es lo que está pasando cuando el paciente está dormido. La función del otorrino es determinar si hay algo que está obstruyendo la vía aérea. Si hay desviaciones del tabique, si hay hipertrofia de cornetes, si hay rinitis alérgica, si hay alguna tumoración, y eso también está produciendo obstrucción en la vía respiratoria. Si hay hipertrofia amigdalar o hipertrofia adenoidea y amigdalar en niños. Y si esas patologías son susceptibles a ser corregidas a través de una intervención quirúrgica, pues ahí es donde interviene el otorrinolaringólogo. Hay ocasiones en las que aún el paciente respirando bien y no teniendo amígdalas y tal vez no teniendo retrognatia, el paciente sigue presentando apneas del sueño. Es en ese momento en donde se le debe sugerir al paciente la utilización de un BiPAP o un CPAP. Esos son máscaras nasales que hacen que entre aire a presión durante el sueño, durante la noche, a todo lo que es el árbol respiratorio. Y o en pacientes en donde por su edad o por enfermedades concomitantes pues no pueden ser sometidos a una cirugía. Pues la opción del BiPAP y el CPAP no es despreciable, además los neumonólogos incluso utilizan mucho esta opción inicialmente para el manejo de la apnea del sueño. Si responsablemente se le debe explicar al paciente que sufre de apnea del sueño que no debe realizar actividades como por ejemplo conducir automóviles. O sea, no es responsable que un paciente que sufre de apnea del sueño sea precisamente el conductor, no debe tomar carreteras por largo tiempo, no debe viajar solo, no debe manejar maquinaria, porque inicialmente si se queda dormido, pues el riesgo de muerte para él o incluso para las personas con las que trabaja es importante.